Ingeniero Pavón tiene que ver con lo que esta mañana vamos a tratar de una manera muy lenta para que podamos hacer las preguntas que crean convenientes. Algo estuve adelantando en las clases anteriores e inclusive en la última. La unidad 5, o la clase 5, mejor dicho, trata de máquinas térmicas y se entiende por máquina térmica un dispositivo o un artilugio destinado a convertir un tipo de energía en otra. En general, la energía que va a convertir una máquina térmica es aquella que está encerrada en forma potencial química en los combustibles. Y la va a convertir a esa energía química que está almacenada en los combustibles en calor, y ese calor, que es un mecanismo de transferencia de energía, ya lo hemos visto, termina convirtiéndose en trabajo mecánico. Entonces, la máquina térmica, básicamente, como dije, es un dispositivo destinado a procesar la energía química que poseen en forma intrínseca los combustibles con el fin de generar trabajo mecánico. El trabajo mecánico es otro mecanismo de transferencia de energía, ya lo hemos visto, pero haciendo un poco de abuso del lenguaje, como yo les decía, se puede considerar al trabajo como una forma de energía. De modo que la máquina térmica es aquel dispositivo que media como un, digamos, interlocutor entre la energía química que posee un combustible, en este caso, por ejemplo, un hidrocarburo, y el trabajo mecánico que se pretende realizar. Como nosotros definimos al trabajo como otra forma de energía, y la energía, no sé si lo he dicho en este curso o en otro, es muy difícil de definir. Por ejemplo, nosotros en Física 1 decimos que la energía es la capacidad que tiene un cuerpo o sistema de cuerpos de producir trabajo, pero con eso no logro mucho desde el punto de vista de la inquietud satisfecha respecto de qué es la energía. Entonces, primero les tengo que decir que, ya lo hemos hablado a esto, es un concepto complicado de poder definir en forma precisa, pero podemos interpretar a la energía como aquel ente que permite la actualización. Esa es una definición que me gusta mucho, la he tomado de un físico español del Instituto de Física Teórica, que dicho sea de paso, les invito a que lo puedan visitar en YouTube, Instituto de Física Teórica, IFT, donde aprendemos muchos de esa gente. La energía es el ente que permite la actualización. Y cuando digo de la actualización, en definitiva, es, por ejemplo, observar el entorno que me rodea, y el entorno que me rodea no permanece estático desde el punto de vista que no se produzca ninguna transformación, sino más bien que por la intervención del hombre se pueden generar transformaciones, y esas transformaciones dan lugar a un estado actual diferente al anterior. Construimos una ruta y después de X cantidad de tiempo, en meses, días o lo que fuere, o años, no es lo mismo. Si sacamos una foto actual respecto de la histórica, podemos ver que existió entre la foto histórica y la actual algo que nosotros llamamos una actualización, una modificación del entorno y del sistema en general, que involucra miles de procesos. Todos esos procesos son motorizados por este ente que nosotros denominamos energía. Ahora bien, una máquina térmica, piensen ustedes en un motor de automóvil, de maquinaria, ferroviario, de barco, de una central termoeléctrica, que yo escribo allí, creo en la clase 5 un ejemplo, etc. Toma un hidrocarburo proveniente del petróleo. Puede ser gas licuado de petróleo, gas natural comprimido, nafta, gasoil, hulla, querosén,
lo que ustedes quieran, pero en definitiva un producto de la destilación del petróleo. Toma un hidrocarburo. ¿Y qué es un hidrocarburo? La unión de hidrógeno y carbono químicamente presente en la naturaleza, que en este caso lo sacamos del estado líquido del petróleo y que luego de procesos refinados nos permite obtener un líquido como por ejemplo el gasoil, que en condiciones adecuadas dentro de una máquina térmica, entiéndase un motor, que cumple un determinado ciclo, facilita ese motor el desarrollo de un determinado ciclo. ¿Quién lo cumple al ciclo? El combustible, ¿sí? Entonces, esa máquina térmica en ese ciclo va a permitir la obtención o la generación de trabajo útil. Este combustible, hidrocarburo, se mezcla en proporciones estequiométricas adecuadas con oxígeno. El oxígeno lo provee la atmósfera, el aire, y esa mezcla de comburente, oxígeno, que proviene del aire, y combustible, que proviene del hidrocarburo, ingresa en forma de gas, este sería el sistema que evoluciona, dentro de la máquina térmica, este sería el elemento intermediador, que permite la transformación de la energía química que está presente en el combustible en forma potencial, porque si no genero este proceso no la puedo obtener, pero esa energía se libera y con esa energía liberada nosotros podemos hacerla fluir desde su estado de energía potencial química a un estado de trabajo mecánico para la transformación del medio ambiente. Y eso es la actualización que generamos en el mundo exterior. ¿Cómo se produce esa liberación de energía? Bueno, la mezcla que estoy mencionando, que es el sistema que evoluciona dentro de la máquina, aire-combustible, se quema. A veces, o en libros viejos, ustedes van a escuchar hablar de motores a explosión. Y nada más lejos que eso, porque la combustión dentro de una cámara de combustión, que es una parte, ¿no es cierto?, de esa máquina térmica, de ese motor, la cámara de combustión, es un pequeño recinto donde se genera el proceso de combustión. Proceso que no es una explosión. Una explosión es un suceso relativamente violento, descontrolado, con liberación súbita de la energía en forma de calor y radiación, ¿sí? En cambio, en la máquina térmica, mal llamada de explosión, se va a generar una combustión de esta mezcla gaseosa combustible comburente, adecuadamente mezclada, en relaciones estequiométricas adecuadas para que se produzca el proceso. Entonces, la combustión no es una explosión, sino la quema de este combustible mezclado con el comburente, que es el oxígeno, en forma controlada. Ejemplo, no recuerdo los valores de un motor diésel, pero sí viene a mi mente los valores de avance del frente de llama cuando se va quemando el combustible. El frente de llama sería aquella interfase de separación entre lo que no se quemó y lo que ya está quemado. Eso sería el frente de llama. El frente de llama sería como cuando ustedes ven en la sierra quemarse la parte negra por donde ya pasó el fuego. El frente de llama es en donde está desarrollándose el fuego, y lo que no se ha quemado es, bueno, la yesca que todavía está seca y no ha sido alcanzada por el fuego. Pero el avance de ese frente de llama en una máquina térmica, específicamente hablando de un motor de naftero, está en el orden de entre los 22 y 23 metros por segundo, el avance de llama. Entonces, cuando se quema la mezcla combustible-oxígeno, comburente, que está presente en el aire, se libera la energía química del combustible en forma de calor. Y ese calor inflama a la mezcla, porque se está quemando, generándose un incremento de presiones que hace que un pistón, acá estamos hablando de un cilindro con pistón, como vimos en las transformaciones en la clase pasada, se desplace axialmente dentro del cilindro
Y el pistón está vinculado a un elemento que se llama biela, que a su vez es el elemento que vincula el pistón con otro elemento del motor que es el cigüeñal, y esa biela permite la transformación del movimiento alternativo del pistón, porque el pistón generará un movimiento de ida y vuelta dentro de la máquina, permitiendo, como decía la biela, la transformación de ese movimiento alternativo en un movimiento rotatorio del cigüeñal. Y ese movimiento rotatorio del cigüeñal, en definitiva, es lo que nosotros queremos obtener en forma de trabajo mecánico, porque de allí, de ese movimiento de rotación, una rotación del sólido rígido, que ustedes la vieron en Física 1, nosotros podemos derivar otros mecanismos para generar la transformación del medio ambiente que le hablaba. Ok, eso es una máquina térmica entonces. La energía se saca del combustible, en este caso de origen fósil, quemándolo, transformándolo en trabajo mecánico con la máquina térmica. Esta máquina térmica eventualmente puede ser utilizada para mover un generador eléctrico y ese generador eléctrico producir energía y así siguiendo con todos los procesos en cascada de transformación. Pero concentrándonos ahora en este dispositivo, la máquina térmica, nosotros podemos distinguir que extraemos energías de una fuente. La fuente es el combustible mezclado con el comburente, oxígeno. Es el sistema, gas, que va a evolucionar en el motor, máquina térmica. Esta máquina, cuando el gas evoluciona dentro de ella, realiza trabajo mecánico, lo que acabo de explicarles recién. Pero el proceso continúa y nada he mencionado que la máquina necesita evacuar esos gases quemados para recibir una nueva carga, una carga fresca, y repetir el ciclo tantas veces como nosotros queramos para seguir generando este proceso de transformación. Entonces, la máquina debe de alguna manera liberar, sacar, extraer los gases quemados hacia el medio ambiente. Entonces acá la fase C de la máquina es ceder energía a una fuente de menor temperatura. ¿Cuál sería la fuente de menor temperatura? La atmósfera. Considerar a la atmósfera como un, no recipiente, pero como una masa gaseosa, el aire, que recibe de la máquina térmica cierto nivel de energía donde la atmósfera está a menor temperatura, por ejemplo hoy unos 22 grados Celsius, pero la máquina térmica a través del caño de escape de gases libera esta masa ya inservible de gases quemados a una fuente que nosotros denominamos fría, porque la fuente, en este caso la atmósfera, está a menor temperatura. Si ustedes se acercan al tubo de escape de un vehículo, cosa que no hagan porque se pueden quemar, he visto quemaduras, es muy normal en las motocicletas obtener quemaduras en las piernas y demás, y son bastante graves. Pero si ustedes acercan la mano a los gases de escape de un motor de combustión interna, van a observar que los gases de escape salen a la atmósfera caliente. Bueno, entonces en este caso, como están a mayor temperatura, la atmósfera se la considera la fuente fría o fuente de menor temperatura. Esquemáticamente se utiliza este dibujo que representa a una máquina térmica. Esta sería la máquina. Pero todo el dispositivo en conjunto forma parte integral del concepto de la máquina que tenemos aquí. Fíjense, la temperatura TC es la temperatura de la fuente caliente y la fuente caliente es el sistema que evoluciona, en este caso el combustible dentro de la cámara de combustión. El depósito caliente sería la cámara de combustión que recibe, almacena, recepciona la mezcla aire-combustible que va a ser quemada. Se inicia el quemado de esta mezcla con el disparo de una chispa de alta tensión entre dos electrodos de un dispositivo que se llama bujía. Un electrodo está con un potencial positivo, el otro con un potencial negativo. Hay una diferencia de potencial en el electrodo, un espacio de separación entre ambos, espacio bañado por la mezcla esta que va a combustionar,
se necesita el disparo de una chispa de alta tensión porque el recinto está a elevada presión, la mezcla aire-combustible está comprimida, está a elevada presión, entonces necesitamos romper el dieléctrico del aire, ya lo vamos a ver clases más adelante qué significa el dieléctrico del aire, pero para que entiendan hoy, se necesita que esa chispa pueda conducirse entre los electrodos positivo y negativo de la bujía, y la liberación de esta chispa inicia un proceso de combustión. El proceso de combustión, llamado fuego para nosotros, es un proceso de óxido-reducción violento, es una reacción química que produce transformaciones físicas, es decir, la mezcla aire-combustible no sigue siendo lo mismo. El caño de escape libera agua, productos secundarios de la combustión, puede ser azufre, aunque ya creo que los combustibles no tienen azufre, pero hay algunos diésel de muy mala calidad que sí lo tienen todavía. Liberan óxidos de nitrógeno y no sé, hollín, y no sé qué otro elemento químico como desecho de la combustión a la atmósfera. Entonces, la combustión, para terminar este concepto inicial, requiere 4 elementos. Prestar atención. El combustible, 2 puntos. El elemento hidrocarburado, o sea, la mezcla o las cadenas de hidrógeno y carbono que provienen, digamos, de la nafta o del gasoil, más aditivos propios que se le agregan para obtener algunos beneficios que no vienen al caso en este momento explicarles. Beneficios en cuanto a la necesidad de poder controlar la combustión y proteger la máquina, solamente eso digo. Entonces requiere el combustible. Segundo elemento, el oxígeno. El oxígeno lo sacamos del aire. Primer elemento, el combustible. Segundo elemento, el oxígeno. Tercer elemento, que la mezcla aire-combustible sea dada en una relación estequiométrica adecuada. ¿Qué significa relación estequiométrica? No puedo mezclar aire y combustible como quiera, por ejemplo, en partes iguales. La relación teórica está en 1 a 20. Es decir, una parte de combustible por 20 partes de aire que contiene el oxígeno. La real es 1 en 14.7. Para que recuerden, regla mnemotécnica, acuérdense siempre del Fiat 147. La relación aire-combustible tiene que ser 1 en 14.7, 14,7. Es decir, una porción de combustible requiere 14,7 porciones de aire con las cuales mezclar ese combustible para que se pueda generar la combustión. Si no, no se puede. Tendremos mezcla rica o tendremos mezcla pobre. En caso de que tenga un exceso de combustible y defecto de aire, por lo tanto, nosotros estamos hablando de mezcla rica, es decir, 14.7 partes de aire y 2 o 3 partes de combustible, no enciende. Mezcla pobre, poco combustible, o sea, 0,5 partes de combustible y 14.7 partes de aire, no enciende. Tiene que ser la estequiométrica. Y el cuarto elemento que tiene que tener esa mezcla para que pueda combustionar es que la reacción en cadena que se establezca mediante el disparo, que sería la chispa que inicia el proceso redox, óxido-reducción, tiene que ser un proceso estable, es decir, que se autoinduzca este proceso químico violento, entre comillas, porque en realidad es controlado dentro de la cámara de combustión. Dicho esto, lo que sucede cuando combustiona esta mezcla en la máquina térmica es que hay un calor QC, calor cedido por la mezcla aire-combustible a la máquina térmica. Paro acá porque hay una consulta en el chat. Me pregunta Josefina, ¿cómo es eso del proceso estable? Sí, con gusto te lo respondo. Estable significa que iniciado el proceso de redox,
óxido-reducción, porque el fuego que nosotros vemos en la cocina, en la máquina térmica, cuando haces el asado, etcétera. Por ejemplo, vos encendés el fuego del asado, vamos a una cosa bien trivial, encendés el fuego del asado, ¡pum!, se apaga de nuevo. Encendés el fuego, se apaga de nuevo. ¿Por qué se apaga? Porque se inicia, es inestable y se apaga. Ahora, tu pregunta es, ¿cómo es eso de que sea inestable? Se generan reacciones de óxido de reducción que no son suficientes para seguir, digamos, mandando esa señal química a otras moléculas circundantes que continúen con este proceso de óxido-reducción violento, que es el fuego, que ya se ha iniciado. Es decir, se requiere una reacción en cadena que se establezca y permanezca en el tiempo y vaya de alguna manera esta reacción en cadena, una vez iniciada, vaya perdurando en el tiempo hasta que toda la masa del sistema que está evolucionando, masa, aire, combustible, se haya transformado, haya liberado todo el calor. Se necesita un proceso estable desde el punto de vista, Josefina, que permanezca en el tiempo desarrollándose estas reacciones químicas. Si no es estable, ¿cuál sería la contraparte? Que es inestable. ¿Y qué es inestable? Inestable significa que las reacciones químicas se inician, pero por las condiciones termodinámicas imperantes donde se ha iniciado la reacción química, esa reacción química muere, se detiene el proceso, eso es inestable. ¿Cómo lo observo yo que se detiene? Che, encendé el fuego, pucha, no prende, mirá, agarra una llamita y se apaga. No, abrile un poco el carbón, déjale que circule aire. Ah, está rica la mezcla. Hay mucho carbón, le he puesto, lo he ahogado, dicen algunos, he ahogado el fuego, tiene mucho combustible y le falta oxígeno. A ver, tráeme algo con que apantallar. Entonces, cuando yo apantallo, ¿qué estoy haciendo? Estoy forzando aire que pase por entre el carbón, que en realidad lo que estoy haciendo es, con ese aire forzado, es alimentar de más oxígeno, porque la mezcla está rica de combustible, mucho carbón, y le falta oxígeno, le falta partes de oxígeno. Entonces, cuando yo apantallo esa mezcla de carbón con el aire circundante de la atmósfera, la apantallo, estoy haciendo que la presencia porcentual de oxígeno sea mayor, la relación estequiométrica se acerque a 1 en 20, que en realidad es 1,14.7, y entonces esa reacción química de redox ahora es estable. Y respondiendo a tu pregunta, Josefina, ¿qué significa que es estable? Ahora se inicia y permanece, sigue, el fuego se inició, lo dejas de apantallar, ya sigue solito, está estable los procesos redox, es decir, está encendido el fuego, y llega un momento en que solo quedan cenizas. Eso significa que el proceso es estable. Nosotros podemos tener una mezcla de aire y de combustible, podemos tener un proceso de ignición, es decir, de inicio del proceso redox, pero no ser estable. Es decir, es como que se quiso generar un incendio, pero se apagó solito. Bueno, tuvimos suerte, no pasó nada. Entonces, hoy ya no se habla, antiguamente se hablaba del triángulo del fuego. Escuchen esto, por favor, presten atención, ustedes son ingenieros industriales, del triángulo del fuego. ¿Qué era el triángulo del fuego? Bueno, un triángulo tiene 3 lados. Vamos a mencionar 3 lados. Número 1, combustible. Número 2, comburente. Número 3, proceso de ignición, una chispa. Si vos tenés combustible, tenés oxígeno, aire, pero no le haces una chispa, no arranca el fuego. Entonces antes los bomberos hablaban del triángulo del fuego. Combustible, comburente, chispa, fuego. Pero eso se ha visto en los estudios recientes que no es suficiente. Hoy se habla del tetraedro del fuego. ¿Qué es un tetraedro? A ese triángulo ustedes levanten, pónganlo en la mesa de ustedes, a ese triángulo, levanten ahora una altura, ¿no es cierto? Y tendrán un punto a una cierta altura de la mesa, unan desde ese punto los 3 vértices y tienen una pirámide. Eso es un tetraedro. Una figura con 4 edros, con 4 planos, una pirámide, la base y las 3 caritas. Bueno, las 3 caras serían, vamos juntos de nuevo, el combustible, una cara, el comburente, oxígeno del aire, otra cara,
Tercera cara, la chispa necesaria para que se inicie el fuego. Pero estas tres caras son condiciones necesarias, pero no suficientes. La base, que sería la última cara del tetraedro, es una reacción en cadena químicamente estable, lo que acabo de explicar. Punto. Admitido entonces que la máquina térmica se encuentra en condiciones de aceptar un proceso estable de óxido-reducción, que nosotros le llamamos combustión, el combustible libera energía química presente en él a través de el calor que se desarrolla por la combustión, donde el calor, si bien nosotros decimos que es una forma de energía, en realidad, en rigor de verdad, es un mecanismo de transferencia de energía. Este calor, chicos, que se produce por la combustión, ¿qué hace? Eleva la presión de los gases en la cámara de combustión. ¿Y qué es la presión? La presión no solamente se incrementa, sino también la temperatura, porque hay liberación de calor. Este es un indicador macroscópico que ese calor está presente, pero en definitiva la liberación de calor produce un incremento de presiones dentro de la cámara de combustión que permite el movimiento necesario y pretendido del pistón dentro del cilindro. Se modifica la energía interna, lógicamente, del gas que está evolucionando, transitoriamente, ¿no? Estoy hablando de cuando se está quemando. Y esta liberación de energía en forma de calor, mecanismo de transferencia, se ve reflejada o puesta de manifiesto, atento que existe un incremento de temperatura que nosotros le vamos a llamar temperatura T sub C o temperatura de la fuente caliente. La fuente caliente es esta mezcla de aire combustible que se está quemando. Ese proceso de redox, combustión, libera calor Q sub C, ¿sí? La máquina térmica comienza a trabajar, porque ese calor que es Q sub C, ¿no es cierto? Dije, eleva la temperatura, eleva también la presión de la cámara de combustión. Los gases a elevada presión empujan el pistón manda el cigüeñal produce un movimiento rotatorio que yo lo aprovecho para producir afuera de la máquina, en el entorno de la máquina, trabajo W mecánico. Ahora, este proceso no es gratis, porque yo voy al tubo de escape de la máquina, pongo mi mano cerca de él sin quemarme, con mucha precaución, y veo que los gases liberados a la atmósfera son tóxicos a elevada temperatura. Hay un poco de agua que sale de los gases quemados por el tubo de escape también, y esos gases son eliminados a la atmósfera, que como la atmósfera está, digamos, a unos 25 grados Celsius, temperatura ambiente, está a una temperatura menor, por eso le llamamos temperatura fría o fuente fría. Quiere decir que la máquina térmica es un dispositivo que produce o permite, mejor dicho, la transformación entre una fuente caliente y una fuente fría, entendiéndose esa transformación como la evolución de un sistema gaseoso dentro de la máquina, compréndase con la palabra evolución, transformaciones físico-químicas de ese gas dentro de la máquina, cuyo subproducto necesario y pretendido y deseado por el hombre es la generación de trabajo mecánico. Un ingeniero industrial trabajará sobre esto porque lo que pretende es controlar y producir de la manera más eficiente posible trabajo mecánico W. Ahora, fíjense un detalle. Yo obtengo algo de un gas que hago evolucionar dentro de la máquina. ¿Qué es lo que obtengo? El trabajo W, porque hago evolucionar ese gas dentro de la máquina térmica, obteniendo el calor QC, energía potencial química dentro del combustible, pero lamentablemente hay una parte del calor generado en la transformación, en el proceso termodinámico controlado, hay una parte de calor, que es energía en tránsito, el calor, ya lo hemos dicho, que lamentablemente se va a la atmósfera. Y lo que a nosotros nos interesa producir es
work, trabajo, W. No nos interesa calentar la atmósfera. De hecho, el efecto invernadero, según dicen algunos y otros lo niegan, es el calentamiento de la fuente fría, que en este caso es la atmósfera, como consecuencia de los procesos industriales elaborados o desarrollados por las maquinarias térmicas que el hombre utiliza, que transforman la energía de esta sustancia fósil, combustibles, en trabajo mecánico. Por ejemplo, el comercio de ultramar con barcos, que se queman grandes cantidades de combustible, de oil. Las minas de carbón en, no recuerdo, en Centroamérica, en Barranquilla, al norte de Santa Marta, en Colombia. Uno despega del aeropuerto allí en Santa Marta y automáticamente sería hacia el noroeste. Cuando ustedes miran, van a ver, inclusive uno camina en la playa y levanta un poco de arena y hay un montón de partículas de carbón. ¿De dónde viene? Viene justamente de las minas de carbón, que es particulado que se decanta, ¿no es cierto?, en algunos lugares lejanos de la mina, pero que en definitiva están contaminando el medio ambiente. Todo ese carbón se exporta para justamente centrales termoeléctricas y se quema, y cuando se quema produce este, valga la redundancia, proceso, si me permiten, o genera, mejor dicho, todo este proceso, un proceso que en la máquina térmica es inevitable que no elimine calor al medio ambiente, a la fuente fría, y ese calor, ese proceso industrial está generando un calentamiento de la atmósfera. Pero, ya que me metí acá, digo una aclaración. Uno cree que todos los procesos industriales de los países del primer mundo, entiéndase Estados Unidos y los países europeos, por lo menos en Occidente, Oriente también tiene sus problemas en ese sentido, pero hablemos de Occidente, Europa y lo que es América. Los procesos industriales generan el calentamiento global, ¿no es cierto?, por medio de este proceso. Pero las imágenes satelitales muestran, y esto es un hecho notable, que por ejemplo en Oriente, entiéndase la zona, a ver, China, Corea, India, donde existen grandes plantaciones de arroz, el mismo proceso, no conozco mucho, pero el mismo proceso de cultivo del arroz, que es en un ambiente húmedo, creo que las plantas de arroz cuando las cosechan, no sé cómo es la historia, pero lo voy a decir en términos sencillos, no soy especialista en el tema, pero ese yuyo, esa plantita que está, ¿no es cierto?, una vez que se ha cosechado, se pudre en el agua donde ha sido cultivado. Y aquí que esa pudrición, ese proceso de putrefacción natural del ciclo propio de agricultura, genera grandes producciones de metano. Metano es un gas. También una cadena hidrocarburada, pero que se libera a la atmósfera, o sea, es hidrógeno y carbono. Después lo buscan ustedes en internet, que es una cadena hidrocarburada. El metano también se genera, por ejemplo, con los excrementos de los animales, fundamentalmente, por ejemplo, de las vacas. Las heces de la vaca, digamos, generan grandes cantidades de metano, grandes cantidades de metano. Y el metano es uno de los principales productores del efecto invernadero. Tal es así que hay estudios que indican que el efecto escuchen esto que es tremendo, el impacto ambiental del metano liberado de la atmósfera es superior en la parte de China donde se produce plantaciones de arroz que lo que generan las plantas industriales con la quema de combustible fósil. O sea, que el tema del efecto invernadero tiene muchas fuentes, podríamos decir, que alteran el clima desde el punto de vista de considerar a esas fuentes como contaminantes. Pero volvamos a lo que nos toca a nosotros. Esto sería el calor liberado a la atmósfera por la máquina térmica, una cierta cantidad de energía, recuerden que el calor es energía en tránsito, una cierta cantidad de energía que lamentablemente se nos va a la atmósfera. No la podemos utilizar en forma útil, valga la redundancia, no la puedo recuperar para producir trabajo. Yo lo que pretendo es obtener W, no QF. QF, para que ustedes me entiendan, es un subproducto de la combustión indeseable, o en todo caso lamentable, porque yo quisiera que este QF fuera W, no QF. ¿Me hago entender?
Si yo sumo la cantidad de energía W y la cantidad de energía en forma de calor QF en tránsito, la suma de este paquete más este otro término o paquete me da por resultado QC. Esto por el principio de conservación de la energía. Yo tengo un paquete de 1000 joules de energía, produzco 300 de trabajo, tengo 700 que se me van a la atmósfera y que no los puedo recuperar. Me detengo un poquito acá. Por favor, quiero escucharlos mientras me hago un mate que tengo una garganta seca. ¿Me vienen entendiendo hasta acá o está complicado? Yo creo que se entiende, profe. Sí, se va entendiendo. Excelente, excelente. Mucho de lo que dije esta mañana no está escrito acá, pero por eso pregunto si me entienden, porque es necesario que la idea les quede a ustedes bien clara. Si eso sucede, cuando lean el libro o la internet o el mismo apunte, van a poder completar este concepto en sus cabecitas de una manera mejor. Bueno. ¿Profe? Sí, le escucho. ¿Me escucha ahí? Totalmente. Sí, Dime. yo tenía una duda de que si por decir, lo que era la atmósfera, o sea, ¿cómo se llama? No me acuerdo, el dispositivo frío, por decir, ¿siempre es la atmósfera o puede ser otro? Qué buena pregunta. Muy buena pregunta. Tengo dos alternativas. Te doy la respuesta rápida de salida y Sí. chao. Pero la verdad que me desafía tu pregunta. Mirá, no se me había ocurrido nunca pensarlo. Entiendo que sí, que siempre es la atmósfera. Ahora, desde el punto de vista teórico, no hay obligación que sea la atmósfera, ¿sí? La obligación, ¿sabe dónde está? En que exista sí o sí una diferencia de temperatura entre algo que yo denomino la fuente caliente y la fuente fría. Si se verifica esa diferencia de temperaturas, que sería diferencia en los volúmenes de energía entre la fuente caliente y la fuente fría, ya está. El proceso de la máquina térmica puede establecer si se genera trabajo. Ahora, tú me dirás, bueno, pero yo no libero a la atmósfera, qué sé yo, ponerle libero abajo del agua, para decir un ejemplo tonto que se me ocurre ahora, debajo del agua, a 50 metros debajo del agua. No estoy liberando a la atmósfera. Bueno, sí, pero el medio ambiente que te circunda es un fluido, es como el agua, y está a menor temperatura que la fuente caliente, y la máquina térmica funciona como tal y facilita los procesos como tal. Es el único ejemplo que se me ocurre. Pero la respuesta a tu pregunta sería sí, no necesariamente tiene que ser la atmósfera, pero la condición, para completar tu pregunta, es que sí o sí exista una diferencia de temperatura entre la entrada y la salida. Entre la entrada sería la fuente caliente y la salida la fuente fría. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Si vos garantizás eso, la máquina térmica funciona y no necesariamente tiene que ser liberado a la atmósfera. Claro. Por ejemplo. No, yo como cuando leí fuente fría había entendido, no sé, o sea, rápidamente se me vino así como una fuente de refrigeración o algo así, pero esa es otra cosa, ¿no? O sea, sistemas, por decir, de enfriamiento. Totalmente, totalmente. Es otra cosa que la vamos a ver, pero es otro concepto. Cuando decimos fuente fría, lo que queremos resaltar, con la palabra fuente fría, lo que queremos resaltar es que haya un salto de temperatura, que exista una diferencia de temperatura entre la fuente fría y la fuente caliente. Mira, profe, sí. Disculpe, eso de que tiene que haber una diferencia es porque si no QC va a ser igual a QF y entonces me va a quedar como que W0. Totalmente, totalmente. Gracias. Lo estamos viendo ahora acá en la fórmula esta. Inclusive para que exista, fíjense ustedes que para que exista flujo de calor, vamos a las primeras clases. ¿Recuerdan cuando estudiamos la ley cero de termodinámica? El cuerpo A, el cuerpo B, el cuerpo C que venía y se ponía en contacto con A y alcanzaba cierta altura en este caso, un cuerpo con propiedades termométricas, entonces hacíamos una marca en función de estar en estado de equilibrio, luego llevábamos a C con B, y si alcanzábamos la misma marca en estado de equilibrio C con B, decíamos que A y B por carácter transitivo estaban en equilibrio y eso era la ley cero,
que nos permitía a nosotros definir la temperatura y establecer un proceso de medición de la misma con un artilugio denominado termómetro. Bueno, todo lo que dije que hace referencia a la ley cero, fíjense cómo se aplica ahora. Vamos a la génesis de todo esto, más allá de todo el biribiri, vamos a la génesis, vamos a lo básico. ¿Qué observo entre el cuerpo A y el cuerpo B desde el punto de vista cualitativo, sensorial, humano? Dejemos de lado el termómetro, inclusive hablamos de esto. Si yo toco el A y toco el B, subjetivamente, yo, ser humano, digo, che, A está más caliente. Pero viene otro y toca el A y el B y dice, no, están iguales. ¿Por qué? Porque eso significa una descripción subjetiva, es decir, una valoración del sujeto, de la persona que dice, observo, siento tal cosa. No es un termómetro. Pero si las diferencias son muy marcadas, en general vamos a observar que todos los seres humanos van a poder cualitativamente decir, A está más caliente que B. Bueno, lo importante es lo siguiente. Existe una diferencia de temperatura entre A y B. Esto lo puedo establecer una vez que entre todos nos pongamos de acuerdo y decimos, che, no lo miremos esto cualitativamente. Busquemos un aparato en donde sea independiente de cada uno de nosotros, termómetro, y que nos dé una lectura objetiva de esto, no que depende de lo que vos pensás, lo que yo digo, lo que otro siente. Ok, el termómetro. El termómetro me indica una diferencia de temperatura entre A y B, una diferencia de estado térmico entre A y B. Esas diferencias de temperatura, y esto es lo que quiero transmitir esta mañana. Chicos, ese delta T, diferencia de temperatura, es un indicador que si los pongo en contacto al cuerpo A y al cuerpo B, en contacto que inclusive, les digo más, puede ser un contacto no físico. Escuchen esto que no lo he dicho nunca, ahora que me acuerdo. El contacto puede ser no físico, pero poner en contacto A y B puede ser, por ejemplo, que A y B estén bañados por la misma atmósfera dentro de un recipiente mucho más grande. Entonces esa atmósfera que los rodea va a oficiar de mecanismo conductor, podríamos decir, de esa transferencia de energía interna, escuchen esto, que el cuerpo A va a liberar de sí y el cuerpo B va a recepcionar para sí, proceso que va a finalizar cuando A y B tengan el mismo nivel de energía térmica, el mismo estado térmico, la misma energía interna. Pero en ese momento de equilibrio térmico, ambos estarán a la misma temperatura. Resumen de lo que estoy diciendo. Concepto a guardar por los ingenieros. El baño me voy con la abuela, me pasa a buscar a un hospital, ahí vamos a comer. Ese no, el que voy a decir ahora. Hay un proceso de transferencia de energía, hay un mecanismo de transporte de energía, en este caso de energía interna, que altera los estados térmicos, y el mecanismo de transporte, escuchen esto, es generado, activado, facilitado, producido, establecido por un salto térmico. Es decir, un salto térmico es aquel mecanismo que se pondrá de manifiesto si las condiciones son adecuadas, pero es necesario que haya un salto térmico para que este fenómeno de transferencia de energía pueda ser viable. Por lo tanto, yo les decía recién que si ustedes sumaban el calor QF, miren acá el dibujito, si ustedes suman QF con W, reintegran o reconstituyen QC. Vamos a ver esta fórmula. Si esto lo paso sumando para acá, obtengo que QC es igual al trabajo generado más el calor QF que se fue a la atmósfera, lamentablemente. Lógicamente, la diferencia entre QC y QF es lo que nosotros llamamos trabajo neto o calor neto. Este calor neto se transforma en trabajo. O sea, si acá tengo 1000 paquetes de energía y se me van a la atmósfera, digamos, 700 paquetes de energía,
he podido generar 300. Lo puedo mirar de otra forma. Escuchen esto. Yo, para necesitar 300 paquetes de energía, cuando digo paquete de energía me estoy refiriendo a unidades de energía en joule, en ergios, en la unidad que ustedes quieran, en kilográmetros. Pero en definitiva, 300 paquetes de energía, para poder generarlos, lamentablemente tengo que poner en funcionamiento 1000. O sea, pongo 1000, invierto 1000 de energía para generar solo 300. Utilizables, deseables, necesarios, producidos, buscados. Pero tengo que pagar un alto precio. Pierdo lamentablemente 700. Entienda la clase esto. Cuando nosotros hablamos de eficiencia energética, estamos haciendo referencia a que si tengo potencialmente 1000 paquetes de energía, pretendo mediante procesos industriales altamente sofisticados y continuamente perfeccionables, en lugar de obtener 300, pretendo obtener por lo menos 400, 500, y si fuera deseable, cerca de 1000. Repito, y presten atención, tengo 1000 paquetes de energía y dije, pretendo, si fuera deseable, cerca de 1000. Porque no puedo obtener 1000, no puedo todo lo que quemo y genero aquí convertirlo en trabajo mecánico. Esto que acabo de decir se denomina el segundo principio de termodinámica o segunda ley de termodinámica. Es el enunciado de Kelvin Planck. El enunciado de la segunda ley de termodinámica de Kelvin Planck me dice que es imposible convertir en trabajo mecánico todo el calor liberado en una máquina térmica QC. O sea, es imposible que una máquina térmica trabajando y transformando el trabajo QC en trabajo W, es imposible que el 100% de este trabajo QC se transforme en W. Dicho en otros términos, es imposible que la máquina térmica no libere a la atmósfera calor QF. Dicho en otros términos, es imposible que yo acerque la mano a los gases de combustión de un auto y esos gases de combustión salgan del tubo de escape a la misma temperatura ambiente, sin gases nitrogenados, sin subproducto de la combustión, sin agua condensada. Es imposible. Profe, Sí. en otras palabras se podría decir que es imposible que una máquina térmica tenga una eficiencia del 100%. Totalmente, totalmente. Vamos a terminar la clase de hoy, que considero humildemente, desde mi punto de vista, ha sido rica porque le he podido transmitir. No tenía previsto contarle todas estas cosas, pero creo que son necesarias para ubicarlos a ustedes, porque ustedes pueden leer mi apunte acá y lo van a comprender rápidamente, pero todo lo que yo les conté para conceptualmente ubicarlos en sus cabecitas en todas estas historias no están escritas acá. Entonces creo que ha sido rica desde ese punto de vista. Vamos a lo siguiente. Primer principio de termodinámica. Nos dice que la variación de energía interna es la diferencia entre el calor Q menos W, puesto entre paréntesis porque uno u otro puede ser positivo o negativo. Ya lo hemos hablado de eso. ¿Por qué igual a cero? Porque el proceso que realiza una máquina térmica es un proceso cíclico. Es decir, miren, la máquina térmica, un motor, vamos a un motor diésel, o un motor de combustión interna naftero. Chupa aire, arrastra combustible, entra a la cámara de combustión, aire combustible, se quema, lo expulsa a la atmósfera. Vamos con otro ciclo. Chupa aire combustible, lo quema, expulsa a la atmósfera los gases quemados. Vamos con otro ciclo, y así. En definitiva, en un diagrama presión-volumen, diagrama de Clapeyron, la máquina térmica produce esto, que es un ciclo de trabajo. Pero en el ciclo de trabajo, esta es una representación cualitativa, lo importante es que hay un trabajo W desarrollado. Este trabajo W desarrollado es la diferencia entre la energía en tránsito dentro de la máquina térmica liberada del combustible, una parte que se va a la atmósfera y no la puedo recuperar, y una parte que es la que me interesa, que es el trabajo desarrollado.
Es decir, que el trabajo que yo desarrollé y lo que se me fue lamentablemente a la atmósfera, si los pudiera sumar en términos matemáticos, reconstituyo matemáticamente el calor QC o energía liberada en la máquina térmica. Esto que estoy diciendo es el principio de conservación de la energía. QF más W tiene que ser igual a QC. Ahora, como el proceso es cíclico, significa que el estado inicial y final es el mismo, si no, no tendría ciclo. Como la energía interna es una función de estado que depende exclusivamente de la temperatura y siendo un proceso cíclico, el estado final e inicial es el mismo, por lo tanto, el delta U tiene que ser igual a 0 como consecuencia de ser un proceso cíclico. Llevado esto al primer principio de termodinámica, nos queda que Q es igual a W. ¿Qué nos dice esta expresión derivada del primer principio de termodinámica? Donde el primer principio de termodinámica es el principio de conservación de la energía, es una forma. Me está diciendo que el trabajo que yo desarrollo con la máquina térmica, que es lo que pretendo como ingeniero obtener, proviene no de la nada, proviene de un calor en tránsito en la máquina térmica. Cuando digo en tránsito, es un calor desarrollado en un proceso cíclico que realiza la máquina. Ese proceso cíclico que realiza la máquina es un proceso destinado a la transformación de calor o a la generación de un flujo de calor que permita el desarrollo de trabajo mecánico. Trabajo mecánico que nos va a permitir la actualización del medio ambiente, la modificación del medio ambiente. Ahora bien, nosotros definimos, y con esto voy terminando, el rendimiento de una máquina o de un proceso como, escuchen esto, como lo que obtengo respecto de lo que puse. En economía le llaman a esto rentabilidad. Vos pones cierta cantidad de guita en el banco te produce después de 6 meses cierto nivel delta guita, digamos. Bueno, eso ha sido la rentabilidad, la diferencia entre lo que tenés después de 6 meses menos lo que tenías al inicio, lo que te quedó es la rentabilidad. Si te quedó muy poquitita guita para un capital enorme que pusiste, es un negocio de porquería porque tiene una rentabilidad bajísima. Bueno, el rendimiento desde el punto de vista físico de un proceso o de una máquina, en forma particular de lo que estamos hablando, se entiende como el trabajo desarrollado por la máquina, que es lo deseable, que es lo apetecible, es lo que pretendo, es lo que buscamos, desarrollar trabajo, lo que realmente obtengo en función de lo que queríamos hacer, referido o relacionado, división, con lo que pusimos. Es decir, relacionamos estas dos cantidades para que ese número nos diga, che, a ver, ¿cuánto obtuvimos respecto de lo que pusimos? Lo que pusimos fue el calor QC, que se obtiene de la quema del combustible. Lo que obtuvimos es la diferencia entre lo que quemé menos lo que se fue a la atmósfera, que no lo puedo recuperar. QC menos QF, esto es lo neto, lo desarrollado, lo que salió como trabajo mecánico. La diferencia entre este calor desarrollado y este que se me fue, la diferencia es lo que me quedó. Y lo que me quedó en forma de trabajo mecánico, que es lo que deseo producir. ¿Y cómo lo produzco? Lo produzco con las transformaciones que se generan en la máquina térmica. Dime, Josefina, ¿podés hablar? Como que me confundí, porque recién estábamos hablando de que la energía era igual al trabajo y que, o sea, que ahí era 0 sus diferencias. Energía interna. Ah, no, o sea, claro. Está bien tu pregunta, porque si yo hablo de calor, es energía en tránsito. Si hablo de W, es una forma de energía transformada en trabajo. Pero cuando hablo de QF, es una forma de energía que se ha liberado a la atmósfera. Pero también tengo energía interna, que es la energía interna del proceso, del gas evolucionando dentro de la máquina. Y fíjate vos, no solamente se modifica la energía interna del gas evolucionante, sino se modifica la energía interna de la máquina térmica, que en este caso es ideal, pero la máquina térmica se calienta y tengo que ponerle un radiador para que no se funda. Pero el hecho de que una máquina, un motor de auto se caliente, significa que sus partículas que constituyen átomos que están en una posición física del espacio vibran con mayor intensidad.
Entonces se ha modificado la energía interna, pero todo lo que estoy hablando ahora es un proceso, un modelado teórico con múltiples restricciones, hipótesis simplificativas para poder entender un proceso. Qué bueno lo que preguntaste, porque en definitiva esto pone de manifiesto lo precarios que son nuestros modelos físicos matemáticos, pero al mismo tiempo lo potentes que son, porque el mundo no sería lo que es si desde 1850 hasta acá no hubiéramos comprendido mediante genios. Porque, a ver, su servidor les está explicando esto, pero ¿por qué? Porque a mí no se me ocurrió, yo no soy un genio, lo leí, lo entendí. Pero, a ver, de la nada que hayan desarrollado esto, eran genios, genios. Bueno, hoy humildemente nos paramos en los hombros de esos genios para poder ponerlo a nuestra disposición esto. Termino la clase con lo siguiente. Lo que yo genero respecto de lo que puse se denomina rendimiento. En este caso, rendimiento del ciclo, que es lo que nosotros estamos analizando porque estamos concentrados en el ciclo termodinámico de este gas que evoluciona dentro de la máquina térmica. El trabajo, dijimos recién que es la diferencia entre lo que aporté y lo que se fue, lo que me quedó es W. Si yo distribuyo, llego a esta expresión. Miren esto. Para que el rendimiento o la eficiencia de la máquina térmica fuera del 100%, yo necesitaría que la cantidad QF fuera 0. 0 dividido QC, 0. 1 menos 0, 1. Rendimiento 1. Lo que obtuve es igual a lo que puse. Vamos acá. Que QF no existiera. Que QC todo se transformara en W y QF no existiera. Bueno, el segundo principio de termodinámica, el enunciado de Kelvin Planck, me dice, mijito, eso es imposible. Esa es la segunda ley de termodinámica. Y me voy a permitir leerlo. El enunciado de Kelvin Planck de la segunda ley de termodinámica dice, es imposible construir una máquina térmica que funcionando cíclicamente, acuérdense de un motor de auto, pueda absorber energía de un depósito caliente, esto es la cámara de combustión cuando queme el combustible, y convertirlo totalmente en trabajo. Ni siquiera libera gases de escape a la atmósfera. Sería una máquina limpia 100% con eficiencia del 100%. Imposible. Kelvin Planck me dice que eso es imposible. Esto es la segunda ley de termodinámica que tiene distintas variables en su, tiene distintas variantes en su forma de enunciación. Aquí estamos asistiendo al enunciado de Kelvin Planck, que me dice que es imposible construir una máquina térmica que funcionando cíclicamente responda a este esquema conceptual. Regla mnemotécnica. Y con esto termino. Si ustedes quieren acordarse de la segunda ley de termodinámica, recuerden este dibujito. Cuando vayan a tomar un café, cuando estén con el novio, con la novia, lo que sea, repitan este dibujito muchas veces, muchas veces, muchas veces. Y sepan que este dibujito es imposible. Esa es la segunda ley de termodinámica enunciado de Kelvin Planck. Es imposible que una máquina térmica trabajando en forma cíclica produzca en forma de trabajo el 100% del calor desarrollado durante el ciclo termodinámico que se define en esa máquina térmica. Por último, para finalizar que ya estoy en horario. En forma práctica, ¿cuáles serían los ciclos? Todos los autos del mundo que trabajan con gasolina o con gas, licuado de petróleo o gas natural comprimido como en Argentina, trabajan con un ciclo que se denomina ciclo Otto. Todos los motores diésel, centrales termoeléctricas, camiones, barcos, aviones, hay aviones diésel en Europa, sí. Centrales termoeléctricas, como les dije, trenes, colectivos, camiones, etcétera, trabajan con un ciclo que se llama ciclo diésel. Aviones, motores de aviones comerciales, todos trabajan con un ciclo, generalmente cuando son turborreactores o turbohélices, con un ciclo que se llama ciclo Brayton. ¿Qué estoy tratando de decir? Existen diferentes ciclos, ciclo Otto, diésel, Brayton y quizá otro, que definen los procesos termodinámicos en una máquina térmica. Todas son máquinas térmicas. Un avión comercial tiene un motor que es una máquina térmica. Funciona con el ciclo Brayton. Un motor diésel de barco es una máquina térmica. Funciona con el ciclo diésel.
Un motor de auto, a nafta, es una máquina térmica, funciona con el ciclo Otto. Pregunta de ustedes, ¿y cuál es la diferencia entre un ciclo y otro? La diferencia entre un ciclo y otro está en la forma en que se relacionan las variables termodinámicas en el proceso cíclico. Vamos a ver la clase que viene, vamos a arrancar aquí con procesos reversibles e irreversibles y vamos a ver una máquina que se denomina la máquina de Carnot, que es una máquina térmica, pero una máquina térmica ideal no se puede construir. Y con esto sí termino. Y acá tienen el proceso cíclico. Arranca en A, va hasta B, de B a C, de C a D, de D a A, regresó al punto de partida A. Variación de energía interna final, 0. Eso es un proceso cíclico. Bueno, chicos, nos vemos, Dios mediante, el día lunes a las 8:30 y recuerden, háganme acordar, por favor, hemos dejado aquí en procesos reversibles e irreversibles para continuar la clase que viene. Les mando un fuerte abrazo, que anden bien, espero que hayan disfrutado de la clase, pero más que todo, que la hayan podido entender. Adiós, profe. Bueno, profe, gracias. Chao. Adiós, Profe, gracias. Igualmente a ustedes. Chao, profe, Cuídense. gracias. Cuídense, recuerden, cuídense mucho, pasen una linda semana también.